Ahora vamos a ver los estudios de autopsia que se han hecho en estos pacientes. Este es un trabajo que seguramente ya todos ustedes conocen, y vean la similitud de los pulmones de los pacientes que han fallecido por este COVID-19, por el SARS-CoV-2 en Nueva Orleans, igual pulmones pesados, hemorrágicos, con pérdida del aire. Y vean, algo que es importante en el corte, cómo se pierde la estructura pulmonar normal parenquimatosa, y vean ustedes cómo hay una gran cantidad de vasos sanguíneos obstruidos. Algo muy característico de esto es la hipertensión pulmonar y todas las alteraciones fisiológicas que condiciona, pero vean ustedes algo que también es muy característico, la grave dilatación del ventrículo derecho. Esto habla, y por qué es importante, los pulmones de estos pacientes, igual está completamente destruida su arquitectura. Brincamos a este estudio también recientemente publicado, en el cual en estos pacientes también se reporta, cuando se estudian a nivel microscópico, daño alveolar difuso, membranas hialinas, infiltrados por células mononucleares CD4, CD8, infiltrado por macrófagos y polimorfonucleares, y aquí pueden ver ustedes en las tinciones, aquí es un pulmón control normal, y vean la grave inflamación e infiltrado que tienen estos pulmones de pacientes que han muerto de COVID-19 de diferentes células inflamatorias. Y también en otro estudio de autopsia publicado por colegas chinos vemos hallazgos muy similares, como pueden ver ustedes en la lámina, y vean el estudio histológico. Vean cómo se pierden los sacos alveolares, vean cómo están también llenos de este material fibrinoide, vean ustedes las membranas hialinas, y vean también el ensanchamiento intersticial tan importante con ocupación de los sacos alveolares. Y con esta grave respuesta inflamatoria y tormentas de citocinas no es nada sencillo. Destrucción del parénquima pulmonar, infiltrado inflamatorio, trombosis vascular, y aquí pueden ver ustedes bien cómo se están obstruyendo los vasos sanguíneos y se altera el intersticio. De esta manera estamos viviendo, además de estas alteraciones a nivel de los alvéolos y del intersticio, esta microangiopatía trombótica secundaria a una infección viral, y también la parénquima pulmonar, infiltrado inflamatorio, trombosis vascular, y aquí pueden ver ustedes bien cómo se están obstruyendo los vasos sanguíneos y se altera el intersticio. De esta manera estamos viviendo, además de estas alteraciones a nivel de los alvéolos y del intersticio, esta microangiopatía trombótica secundaria a una infección viral, y también la activación, lo mismo, ¿no? Vean cómo se altera el parénquima pulmonar normal, pero aquí lo importante, además de que vean la alteración, las alteraciones intersticiales, como pueden verlo, la infiltración mononuclear, los sacos alveolares inundados de material fibrinoide y de agua, vean ustedes el depósito de complemento. Este virus es tan perfecto que no solamente activa la inflamación, la coagulación, lo mismo, ¿no? Vean cómo se altera el parénquima pulmonar normal, pero aquí lo importante, además de que vean la alteración, las alteraciones intersticiales, como pueden verlo, la infiltración mononuclear, los sacos alveolares inundados de material fibrinoide y de agua, vean ustedes el depósito de complemento. Este virus es tan perfecto que no solamente activa la inflamación, la coagulación, sino que también condiciona más daño y lo amplifica a través del complemento. Esto lo hace diferente a otras infecciones virales y a otro involucro pulmonar por diferentes por virus. Y vean, también hemos aprendido que en la afección cutánea va a haber estas lesiones trombóticas, están asociadas a trombosis a nivel de vasos medianos y de vasos pequeños, o aún a trombosis grandes, de grandes estructuras de la arteria pulmonar, que llevan a problemas serios y complican más al paciente. Entonces, en resumen de este segundo bloque, ya vimos la introducción, un segundo bloque para que vean lo que estamos ventilando y por qué se pone hacia el pulmón. ¿Qué es lo que ventilamos? ¿Cuál es la respuesta? Estamos ventilando a un paciente con una enfermedad muy grave, que es dinámica, que es heterogénea, como lo pueden ver aquí, vean la heterogeneidad en estos estudios termográficos a nivel pulmonar, y que es distinta a otras enfermedades. Pero bueno, tenemos que echar mano de lo que conocemos para poder ventilar a estos pacientes, y bueno, al paso del tiempo y conforme hemos visto más pacientes y hemos leído más, hemos aprendido cuál es la mejor estructura.
Este trabajo fue parteaguas en relación a la ventilación mecánica. Mucho se había escrito, había muchas dudas, y bueno, aparece este trabajo firmado por el doctor Gattinoni y su grupo de trabajo, en el cual él clasifica estos pacientes con la lesión pulmonar que ya les comentaba en estos antecedentes en dos grandes grupos que están en los extremos del espectro de la enfermedad. Uno, el fenotipo L. El fenotipo L, ¿qué características tiene? Podemos decir que es una forma no tan grave, aunque bueno, toda esta enfermedad es grave. Este fenotipo L se caracteriza porque hay una baja elastanza. Esto significa que el volumen pulmonar de gas es casi normal. Hay disminución de la relación ventilación-perfusión y el paciente tiene una grave vasoplegia intrapulmonar. Esto condiciona incremento del cortocircuito y esto es lo que explica la hipoxemia, porque podemos ver pulmones con no mucho infiltrado y el paciente, si bien no está gravemente hipoxémico, sí desatura de manera significativa al aire ambiente. Estos pacientes tienen alteraciones de la relación ventilación-perfusión y tienen también alteración de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Los pulmones de estos pacientes son dentro de lo normal, pesan un poquito más, pero no sube mucho el peso en relación a un pulmón normal. Hay escasos infiltrados subpleurales, la inflamación pulmonar es de leve a moderada. Estos pacientes no responden al reclutamiento alveolar y va a caracterizar estos pacientes porque incrementan volumen corriente, frecuencia respiratoria y van haciendo, conforme esto va progresando, una presión transpulmonar negativa cada vez más significativa y esto va a traer consecuencias graves porque puede ser un mecanismo desde el punto de vista fisiológico que condiciona que del fenotipo L pueda brincar o progresar al fenotipo H. Entonces tenemos este paciente no tan grave, con infiltrados moderados, hipoxemia al aire ambiente, que está taquipneico, que tiene cierto grado de dificultad respiratoria, pero bueno, si no hacemos algo, si no paramos la inflamación, si no paramos la enfermedad y no modulamos la respiración, podemos tener la progresión a la forma H. ¿Qué condiciona esta progresión a forma H? Uno, un volumen corriente elevado, que el paciente empiece a manejar volúmenes corrientes más altos, que incremente la frecuencia respiratoria y ahorita vamos a ver por qué. Muchos de estos pacientes están taquipneicos y bueno, parte es mecanismo de compensación, pero también es mecanismo de lesión. Incrementan los swings respiratorios, o sea, van a hacer más presión transpulmonar negativa y va a haber cada vez más inflamación. En parte por la infección y la carga viral y la tormenta de citocinas y en parte también por la respiración. Pero también esta progresión va a depender de otros factores que son muy importantes, del endotipo inflamatorio. Todos sabemos los endotipos de inflamación que hay en sepsis y la progresión, y bueno, aquí también estamos conociendo los endotipos de progresión y la carga viral del paciente. Por eso, como bien decía la doctora, entre más sea la carga, la exposición al virus, de esta manera pues la enfermedad puede ser más grave por lo que les comentaba. En el otro extremo, ya vimos la forma o fenotipo L, tenemos el fenotipo H. Aquí, bueno, ya es una forma grave, ya muy parecida, muy semejante a lo que es el ARTS, y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Se pierde la elastanza, se eleva la elastanza, cae el volumen de gas intrapulmonar, se incrementa más el cortocircuito, se incrementa ya aquí el espacio muerto intrapulmonar por la microangiopatía trombótica a nivel pulmonar. El pulmón va pesando más, va a tener más inflamación, acumula más líquido, puede haber hemorragia, como lo vamos a ver más adelante, y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en las gasometrías de estos pacientes? Va a haber hipoxemia cada vez más acentuada, va a retener el paciente dióxido de carbono, van a caer las distensibilidades, y este grupo de pacientes, a diferencia de la forma L, va a tener una mejor respuesta al tratamiento, claro, haciéndolo de una manera muy puntual. Y dentro de esta gama de las dos formas, la L y la H, los pacientes pueden caer de manera muy heterogénea en este gran continuo de enfermedad. Es muy importante hacerles conocer que no son los únicos fenotipos. Dentro del L y el H caen una gran cantidad de patrones, tanto de gasométricos, tomográficos, ventilatorios y de adecuación de la ventilación mecánica. Esta tabla es tomada del artículo del doctor Gattinoni, en la que pueden ver los dos fenotipos. El L, infiltrados no tan graves, un buen volumen intrapulmonar, y bueno, aquí es la forma grave, el fenotipo H, en el cual vemos una grave involucro ya pulmonar, pocas zonas que mantienen una buena adecuada aireación, y bueno, el volumen pulmonar se pierde.
a pesar de que los dos pueden tener relación PaO2 muy parecida. Aquí ya vimos qué es la vasoplegia y aquí ya vimos que es una combinación de factores que es lo que condiciona esta relación y esta caída en la relación PaO2-FiO2. Y ahora sí, después de que ya vimos todo este sustrato y qué es lo que estamos ventilando, vamos a entender cuál es la mejor estrategia ventilatoria. La mejor estrategia ventilatoria no existe. O sea, que yo les diga, miren, para esta forma y tanto infiltrado le dan esto, no existe. Esto lo tenemos que ir adecuando. Y lo tenemos que ir adecuando a lo que ya conocemos, que son las estrategias de ventilación protectora pulmonar y de evitar más daño a nivel del pulmón. Entonces, para el fenotipo N, que es la forma no tan grave, ¿qué es lo que tenemos que dar? Lo que damos todos habitualmente, oxígeno a flujos, vamos a iniciar con flujos no altos, y de acuerdo a la respuesta se debe evaluar, acorde al riesgo de condicionar aerosoles, un flujo de oxígeno cada vez mayor. Tenemos también que usar con mucha precaución la presión positiva continua en la vía aérea. Hay quien apoya esta estrategia, otros no, sobre todo por la generación de aerosoles, pero lo que sí es importante, independientemente de cómo vayamos a dar un poco más de oxígeno, es la monitorización, el monitoreo del estado ventilatorio del paciente. No nada más con gasometrías y saturación, sino que también tenemos que estar midiendo la presión intraesofágica, la fluctuación de la presión venosa central como marcador de este cambio y cada vez más acentuado cambio en el gradiente transpulmonar, y también tenemos que evaluar la dinámica e incremento del esfuerzo inspiratorio. ¿Por qué? Porque si el paciente no mejora esto, incrementa la frecuencia respiratoria, incrementa los swings respiratorios, o sea, va haciendo gradientes transpulmonares cada vez más negativos, el paciente va a evolucionar o es un factor de riesgo muy importante para evolucionar a la forma H. Por eso el monitoreo de estos pacientes y la decisión de intubación temprana antes de que esto siga progresando es muy importante. Entonces, si tenemos nosotros fluctuaciones de la presión transpulmonar mayor de 15 centímetros de agua y tenemos un paciente respirando rápidamente, esto va a condicionar mayor daño pulmonar. Es algo que ya conocemos. ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria va a impactar necesariamente en el poder mecánico de la respiración. Y ustedes que saben que el poder mecánico de la respiración es tanto el golpeteo de la energía transmitida por el ventilador, pero también del esfuerzo que está haciendo el paciente cuando no está intubado y está en ventilación espontánea. Ya aprendimos nosotros que la ventilación mecánica minimiza la progresión del daño pulmonar. Esto es algo ya muy bien conocido. Esto lo publicó hace algún tiempo Laurent Rocard y el doctor Pesent y Arthur Edlusky, que son conocedores que son bastante conocidos todos ustedes del monitoreo y de la función pulmonar. Y vean ustedes, de su trabajo lo que tienen que ver es esto. Aquí tienen un paciente con lesión pulmonar que está respirando espontáneamente. Vean, estos swings de presión transpleural negativa tan importantes es lo que va a lesionar el parénquima pulmonar. Y per se, pues ya un parénquima pulmonar inflamado y dañado, como se los viene mostrando. ¿Qué pasa cuando ponen al paciente ya en ventilación mecánica? Entonces vean ustedes cómo la presión transpulmonar, en este caso medida por la presión esofágica, ya no está haciendo estos swings tan importantes. Y vean cuando lo tienen a un paciente parcialmente asistido, por ejemplo un paciente intubado con asistencia parcial, o un paciente que tenemos en ventilación mecánica no invasiva. Vean, a pesar de que es menos el swing y es menos la presión esofágica negativa, pero bueno, sigue teniendo estos swings, y esto es lo que va a condicionar lesión. Y esto es lo que se ha acuñado el término de lesión pulmonar inducida por el paciente. Entonces, un paciente que tiene COVID-19, que está en forma L, que está respirando rápidamente, está taquipneico, y que hace gran esfuerzo de presión transpulmonar negativa para respirar, va a caer en este círculo vicioso. Entonces va a haber más daño a nivel endotelial, más daño alveolar, más edema, y ya vieron cómo en todos los estudios de autopsia que les mostré, había además de membranas hialinas y de exudado fibrinoide, iba a haber edema pulmonar importante. Por eso es muy importante que estemos monitorizando estrechamente a estos pacientes que todavía, entre comillas, no pueden requerir ventilación y tenemos que iniciar ventilación temprana. Y bueno, ya estamos aprendiendo este concepto de progresión
del fenotipo L al fenotipo H y qué tenemos que hacer para tratar de evitar esta progresión. Uno, optimizar la oxigenación, modular la respuesta inmune, lo cual es muy difícil, Aquí les puse esteroides y los esteroides son muy controversiales. Acaban de salir las recomendaciones de la NIH y ellos recomiendan no usarlos. Así ponen hasta en negritas no usarlos. Pero hay otros estudios que han visto también el beneficio del uso de esteroides. En el momento preciso de cuándo usarlo no está bien descrito aún, pero bueno, puede ser en esa interfaz en la cual una forma L está progresando a una forma de mayor gravedad. Y bueno, y evaluar la intubación y ventilación mecánica temprana y no dejarla ya cuando el paciente está fracasando, está gravemente hipoxémico y bueno, en estos casos más inflamado, toda la ventilación no va a tener los resultados que pensamos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta intubación temprana y evitar esta progresión a la H? Pues disminuir el trabajo de la respiración, disminuir la fluctuación de la presión pleural y sobre todo impactar, como pueden ver en esta lámina, el poder mecánico de la respiración, o sea, mayor daño a nivel pulmonar inducido por la ventilación, sobre todo evaluando la frecuencia respiratoria. Por eso esos pacientes, ya una vez que los intubamos, tenemos que tenerlos sedados y con parálisis, relajados, tal vez 24 o 48 horas, en lo que vamos adecuando la ventilación y evitamos mayor lesión pulmonar. Entonces vean ustedes las dos caras de la moneda. Un paciente que no va a desarrollar tanto daño pulmonar, como lo podemos ver aquí en la forma L, y un paciente, forma H en la característica, en el cual tiene más riesgo de hacer daño inducido tanto por la ventilación espontánea como por el ventilador. Y en esto, hablando del poder mecánico de la respiración, va a haber una gran gama de pacientes con diferentes comportamientos desde el punto de vista respiratorio. Y ya hablando específicamente del fenotipo H, bueno, este paciente se maneja como un paciente con ARTS. Si tiene hipoxemia refractaria, como un ARTS con hipoxemia refractaria, los volúmenes corrientes bajos, unos autores recomiendan volúmenes corrientes ultra bajos, presión positiva al final de la expiración que hay que ir adecuando. La mayoría de los autores y la mayoría de los estudios han usado presiones positivas al final de la expiración, entre 8 a 12 centímetros de agua, con una estrecha vigilancia hemodinâmica. Ya les comentaba, y ya lo vieron ustedes, cómo hacen oclusión vascular, hacen hipertensión pulmonar, de lo cual es tema también muy importante para evaluar, y disfunción del ventrículo derecho. Tenemos que usar por este motivo una estrategia ventilatoria protectora del bebé, el decúbito prono, que es fundamental. Muchos de ustedes han manejado ya pacientes en decúbito prono y bueno, en casos en los cuales todo esto no funcione o el paciente se vaya deteriorando, también la oxigenación extracorporal de membrana para casos seleccionados. Y bueno, ustedes saben que ya Cochrane en su último artículo relacionado a esto lo vio como una técnica que puede ser de utilidad, aunque el número de pacientes publicados que se han manejado con esta es pequeña, pero bueno, es una buena alternativa que tenemos. La posición prona, bueno, ¿qué puedo decirles? No voy a hablar a profundidad de esto, pero es una excelente alternativa para estos pacientes, ya sea el prono despierto. Ya todos ustedes han usado el prono despierto en sus pacientes que tienen formas leves a moderadas o moderadas que están haciendo graves, y en el paciente ya intubado, la pronación, pues como la hacemos habitualmente en las unidades de terapia intensiva. Y ya prácticamente para terminar, esto es muy importante. La ventilación mecánica no se puede separar del resto de del trabajo y del manejo multimodal que deben de tener estos pacientes. Y algo que es fundamental, algo que sí se ha demostrado que modula la evolución de la enfermedad y puede ser de utilidad, es la anticoagulación. Y la anticoagulación, bueno, se ha escrito una gran cantidad de trabajo recientemente. Yo tengo el honor de ser el presidente de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Estamos estudiando mucho esto y por eso les digo, esta es una excelente alternativa de manejo de los pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes con altos factores de riesgo para trombosis. Dos, son pacientes que tienen este fenómeno inmunotrombótico y que tienen esta grave inflamación. Y todos ustedes, además de medir niveles de ferritina en sus pacientes, miden niveles de dímero D, ferritina y plaquetas para ver si no se está haciendo cada vez más acentuado el síndrome de activación de macrófagos, pero también los dímero D nos están hablando de qué tanta trombosis tenemos a nivel vascular, tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico. Entonces, bueno,
no se les olvide anticoagular a su paciente. Hay una gran cantidad de recomendaciones. Los chinos acaban de publicar una excelente guía en base a su experiencia, pero así como la guía china, está la guía de nosotros, de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, está la española, está esta publicada en el Journal del American College of Cardiology, y así pueden tener una gran cantidad de guías, ¿no? Todas dicen más o menos lo mismo. Formas leves, moderadas, anticoagulación profiláctica; formas graves, anticoagulación completa. En algunas ocasiones pueden sumar la anticoagulación completa con aspirina, clopidogrel, y en casos seleccionados, sobre todo cuando hay trombosis a nivel de la arteria pulmonar, embolias pulmonares graves, pues la trombolisis. Pero también pues salió recientemente publicado un estudio de pocos pacientes, que los pacientes en estos casos con microangiopatía pulmonar trombótica también eran sometidos a trombolisis a dosis baja. Entonces, bueno, vean ustedes todo lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, esto lo pongo porque la anticoagulación tiene que ir de la mano de la ventilación mecánica, es muy importante. Y bueno, ¿qué podemos concluir? Y ya con esto terminamos. Bueno, que el COVID-19 es una entidad heterogénea y dinámica, que el tratamiento es transdisciplinario y multimodal, y muy activo, muy cambiante, y la ventilación mecánica se tiene que adecuar a lo siguiente: al fenotipo que estamos viendo en el paciente, a la progresión de la lesión pulmonar, al tejido pulmonar que se está ventilando, ya se los mostré qué es lo que estamos ventilando, al resto de las funciones orgánicas. No hay que olvidar la función hemodinámica y cardíaca, que se ve afectada también en COVID-19, y bueno, a los objetivos generales de la ventilación mecánica. Y ya con esto no me queda más que reiterar mi agradecimiento al doctor Alfredo Cabrera, al Colegio de Medicina Interna de México, por haberme invitado, bueno, a poner a su consideración estos conceptos relacionados a la ventilación mecánica en tiempos del COVID-19. Muchas gracias, Alfredo, y gracias a todos, y gracias a la doctora Rubí. Gracias a ustedes, la verdad es que es impresionante. Tenemos casi 4,000 asistentes virtuales de prácticamente todo el país y de muchos otros países que nos están siguiendo. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Está muy vasta para ambas partes. Entonces,